Bienvenidos sean todos a este primer encuentro virtual del segundo simposio en cuidado paliativo que organizamos en la Universidad del Norte. Un gusto saludarlos, que estén acompañándonos ahora en este interesante momento en el cual la virtualidad está con nosotros en forma plena. Espero que disfruten del contenido de esta presentación y del resto del simposio. La verdad que hay temas muy interesantes con un alto valor académico. Quiero presentarles también a Sofía, que nos estará acompañando el día de hoy y nos hará algunos comentarios y algunas preguntas, y también hará la conducción del hilo de la presentación. Sean todos bienvenidos. Doctor Imaz, gracias por la invitación. Es un honor poder asistir al segundo simposio de cuidados paliativos y manejo del dolor acá en la Universidad del Norte. Los temas a tratar hoy son: 1. ¿Qué es el cuidado paliativo? 2. Algunas definiciones. 3. Fisiología del final de vida. 4. Algunas recomendaciones para el manejo integral del final de vida. 5. Sedación paliativa. Y para finalizar, las conclusiones. Quieren comprender el secreto de la muerte. ¿Cómo encontrarlo si no lo buscan en el corazón de la vida? Si de verdad quieren comprender el espíritu de la muerte, abran bien el corazón a la esencia de la vida. Porque la vida y la muerte son uno, como lo son el río y el mar. Y como la semilla que sueña bajo la nieve, sueña el corazón con la primavera. ¿Qué es el morir, sino entregarse desnudo al viento y fundirse en el sol? Y cuando la tierra reclame sus miembros, entonces danzarán de verdad. Doctor Imaz, por favor expónganos su visión del cuidado paliativo. El cuidado paliativo es el conjunto de acciones que llevan a cabo sanitarios, sea médicos, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, que pueden llegarse incluso a un nivel alto de especialidad y subespecialidad en las diferentes áreas del conocimiento, y brindar un manejo multidisciplinar a estos pacientes que sufren por patologías graves, pues muchas veces oncológicas o no oncológicas, y que se pueden beneficiar de un enfoque integrador y un enfoque multidisciplinario. Entendemos que son patologías graves que progresan y avanzan, y conforme pues van llegando a su fin de vida, ahí pues la movilización de los recursos de cuidado paliativo es mucho mayor. Se hacen ya cargo de los pacientes los equipos de paliativos cuando ya los especialistas tratantes ya agotaron su oferta curativa. Los equipos de cuidado paliativo se mueven en todos los ámbitos de atención, desde un nivel hospitalario, desde un nivel de la consulta externa, incluso en un nivel domiciliario, que es donde pues los objetivos del programa lo que tiende es que ojalá la mayoría puedan ser tratados en el ámbito domiciliario, que es pues donde está el paciente más confortable, rodeado de toda su familia, de todo su núcleo social, y pues obviamente pues la atención es mucho más humana, mucho más cercana y mucho más integral. También se hacen muchas juntas interdisciplinarias en forma semanal a nivel regional y local, y en forma nacional pues generalmente una vez por mes. Se discuten casos complejos, se oyen de pronto experiencias de otras ciudades, de otros grupos de paliativo, y la verdad que son reuniones muy enriquecedoras.
El cuidado paliativo brinda un acompañamiento integral, pues identificando las mayores necesidades en sus diversos esferas de su vida, por ejemplo, social, familiar, económico, de salud, y moviliza recursos para un manejo integral, no solo la queja física, sino todas las situaciones que puedan empeorar y resten calidad de vida y bienestar al paciente y su familia. Y en los cuidados paliativos, los grupos de atención pueden manejar patologías oncológicas o tumorales o patologías no oncológicas, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia hepática crónica, enfermedades neurodegenerativas, la insuficiencia cardíaca crónica, patologías que son crónicas en el tiempo, pero en algún momento pueden requerir de los servicios de unidades de cuidado paliativo. Y aquí la recomendación es que los cuidados paliativos estén presentes incluso desde el diagnóstico de la propia enfermedad. Obviamente que al inicio del diagnóstico la cantidad de recursos que se van a movilizar para esos pacientes y su familia va a ser poco, va a ser como un tema de acompañamiento y seguimiento, y conforme más progrese la patología, pues más recursos y personal se van a movilizar en favor del paciente y la familia. Incluso en estos pacientes que pues nos interconsultan desde el inicio, obviamente cuando al final o en el intermedio que requieren más de nuestros servicios de las unidades de cuidado paliativo, es más fácil porque hemos ido abonando ese terreno, hemos ido hablando con el paciente, la familia, sus necesidades, y ya tenemos una idea global de lo que podría estar afectando al paciente, diferente a que si lo cogemos ya al fin de vida, por ejemplo, con mucha agonía. Y aquí se va construyendo una relación de confianza progresiva desde que nos interconsultan a los pacientes o desde que nos los remiten, pues vamos construyendo esa relación con unos principios éticos y pues de la forma más empática posible, obviamente también integrando a su familia y a su red social de soporte y de apoyo, identificándolos también. La verdad que desde el cuidado paliativo vemos esta relación muy importante porque también se hacen vínculos de empezar a indagar qué es lo que el paciente necesita, qué requiere, qué asuntos pendientes están por finalizar, qué relaciones interpersonales se deben recomponer. Es muy importante identificarlos y abrir espacios de diálogo para que estos objetivos se lleven a cabo. Muy satisfactorio. En definitiva, debemos ofertar un manejo integral. Desde todas las áreas del conocimiento, todos aportan, desde medicina, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, todos tienen un gran valor en el aporte que se le hacen a estos pacientes en el día a día. Aquí es básicamente un trabajo de equipo, el que saca adelante situaciones muy complejas como esta. El respeto a la vida comienza con el respeto a la muerte. Todo hombre tiene derecho a morir en paz y a su hora. Doctor y más. Hay formas de dar malas noticias. Cuéntenos al respecto. Y aquí a todos los sanitarios, tarde o temprano, nos tocará dar malas noticias, es una realidad. Hay que tener unas consideraciones previas, como de pronto investigar qué tanta información tiene el paciente, la familia, qué tanto el paciente desea recibir de esa información. Tener también una evaluación del estatus mental del paciente es fundamental para saber cómo abordar a ese paciente y su familia. Son estrategias como de inicio del planteamiento de empezar a dar la mala noticia.
Existen preguntas facilitadoras como para romper el hielo. Por ejemplo, señor Juan, ¿qué tanto sabe usted de su enfermedad? ¿Qué tanto le han contado los doctores o los médicos a usted de su enfermedad? O por ejemplo, señora Sofía, ¿qué tanto usted desea que yo le informe? O si de pronto prefiere que esa información la reciba su familiar o acompañante. Son preguntas que ponen los límites hasta cuando el paciente desea recibir esa información. También es muy importante no caer en la sobreinformación, en los tecnicismos en salud que de pronto pueden ser complicados, complejos para el paciente. También se recomienda que el equipo de paliativo ofrezca contactos de atención o de soporte las 24 horas del día, porque ya saben, cualquier situación de gravedad o de síntomas refractarios o de difícil control puede ocurrir. Así que es importante establecer canales de información efectivos. La información pues también debe ser transmitida con sensibilidad, con amabilidad, con palabras muchas veces suaves. Uno pues antes o cuando inicia la entrevista pues ya va dando cuenta el paciente pues qué nivel puede ir soportando en esa entrevista, y hay que ir paso a paso, como tanteando el terreno a ver qué tanta información podría yo poner a disposición del paciente en esa primera consulta y en posteriores, ¿no? Y aquí hay estrategias, protocolos. De pronto podríamos citar el protocolo de Bachman, que es más o menos lo que hemos estado hablando: abonar el terreno, preparar los espacios, saber hasta cuánto el paciente quiere ser informado, qué tanto quiere que su familia participe, qué planes, cuáles son los objetivos de brindar esta información. O sea, hay como pasos que recomiendan los autores para usted llegar a un feliz término esas conversaciones difíciles de dar malas noticias. Debemos manejar en forma asertiva los momentos de silencio. A veces son importantes dejar que estos momentos aparezcan, que el paciente reflexione, que piense. Si se va tornando muy largo, uno puede intervenir y facilitar las cosas, de pronto preguntando: y señor Juan, ¿qué está pensando? ¿Qué le parece? ¿Cómo le ha parecido esta información? Ir construyendo ese diálogo poco a poco. Y es muy importante ya al final de la charla pedir una síntesis. Por ejemplo, cuando ya finalice la información, de pronto ya se aclararon las preguntas, preguntar al paciente: a ver, Sofía, ¿qué tanto entendió de la información que yo le brindé? Hágame un breve resumen de lo que a usted le parece, si está de acuerdo con los planes. Hágame un esquema de pronto de lo que entendió de su enfermedad. Eso ayuda a que usted fije los conocimientos y de pronto detecte informaciones equivocadas. Doctor y más, háblenos acerca del principio del doble efecto, por favor. Bueno, el principio del doble efecto es un concepto pues muy interesante. Es el yo dar un fármaco con una indicación y que por ese uso del fármaco se prevean efectos adversos. Hagamos de pronto un ejemplo. Utilicemos el anestésico intravenoso Propofol, en el cual sabemos que en la mayoría de las personas a dosis inductora, si usted pone un bolo de ese fármaco, va a ocasionar una apnea. En el quirófano, como anestesiólogos, lo vemos muy bien. Vemos que colocamos la dosis y tenemos que asistir al paciente a hacer una ventilación con presión positiva o liberar la vía aérea, etc. Entonces vemos que es un efecto que podría ocurrir, no lo damos con esa intención. Eso lo podríamos extrapolar al cuidado paliativo, en el cual yo doy, por ejemplo, un analgésico, un opioide potente. El opioide potente, y ustedes saben que tiene riesgos, por ejemplo, estreñimiento, por ejemplo, retención urinaria, por ejemplo, depresión respiratoria, que aunque no es muy frecuente, podría pasar dependiendo de interacciones, comorbilidades, edad, etc. Entonces yo lo doy con un fin, el cual es un fin analgésico, en
en este caso el opioide, pero hay que explicar al paciente, es posible que puedan ocurrir estos efectos adversos. Es importante el apoyo y entendimiento de cada parte del equipo para el bienestar del paciente y su familia. Hablamos de un manejo integrador y multidisciplinario. Encuentro estos conceptos muy interesantes. Doctor Imaz, cuéntenos acerca de la sedación paliativa. Aquí la diferencia entre sedación paliativa y eutanasia hay que hacerlas pues en forma concisa y con mucha claridad, sobre todo cuando hablamos con los pacientes y su familia. La eutanasia es que yo dé 3 fármacos y sobrevenga la muerte en forma inmediata por causa de esos fármacos. La sedación paliativa es el acto médico en el cual ya un síntoma no se puede controlar, por ejemplo un dolor ya que no se controla con nada, ni con dosis elevadas de opioides, ni con intervencionismo, etc. Y ya hay que ofertar ya el último recurso, que sería una sedación paliativa. Con esos fármacos el objetivo es disminuir el nivel de conciencia en forma intermitente o continua, luego lo veremos, y que el paciente ya no perciba el síntoma. Por ejemplo, pensemos en la disnea, en la disnea refractaria maligna, en el cual ya no funciona nada y sedamos al paciente para que no perciba esa disnea. Pues la indicación de una sedación paliativa sería básicamente un síntoma refractario. Síntoma refractario es aquel que con el uso de toda la tecnología, todos los conceptos médicos expertos, ya el síntoma no se puede controlar. Pensemos de pronto ya en una hemorragia maligna, por un CA de colon, pongamos un ejemplo, que ya no responde a ninguna medida endoscópica, ni de coagulación, ni de embolización, ni de cirugía, de nada. Ya ahí hay un momento en la vida y en ese momento específico del paciente que habría que plantear la utilización de una sedación paliativa, ya sea intermitente o continua, pero ya pues aquí bajo esa premisa pues ya el paciente sería como su último recurso para que le brinde tranquilidad y bienestar de vida. Y también hay que definir la diferencia o diferenciar lo que es un síntoma refractario a un síntoma de difícil control. El síntoma refractario pues estaría indicado ya una sedación paliativa. El síntoma de difícil control es ese síntoma que requiere de medidas intensivas, de pronto también de mucha tecnología o de conceptos médicos ya subespecializados para llegar a un óptimo control. Por ejemplo, un dolor por una neo de páncreas que difícil se controla con fármacos, con múltiples esquemas analgésicos, y de pronto incluso hay que hacerle fenolizaciones de plejos, del esplácnico, por ejemplo, del plejo celíaco, y ya con eso pueden llegar a un control. Ese sería un síntoma de difícil control, diferente al síntoma refractario, en el cual ya con toda la tecnología disponible y conocimiento no se logra controlar. Y aquí hay que hacer un acuerdo terapéutico cuando iniciamos estos planes de sedación paliativa, ya sea continua o intermitente, en el cual pues vamos a ponernos de acuerdo con paciente y familia la forma en el cual pues vamos a inducirlo, vamos a mantenerlo. En algunas situaciones se puede de pronto cambiar el esquema, suspender. A veces también podríamos proponer sedaciones paliativas intermitentes como periodos de descanso, y de pronto el paciente, haciendo retiros progresivos, de pronto el paciente puede retornar hacia alguna funcionalidad, podríamos decirlo, y de pronto ir pues ajustando y titulando en forma individual. Esto del tema de sedación paliativa. Y como hemos nombrado anteriormente, para clasificar la sedación paliativa lo podríamos hacer de pronto según profundidad, que
que ustedes conocen, que lo medimos a través de la escala de sedación de Ramsay. Podemos ir graduando las dosis, titulando las dosis. De pronto podríamos también clasificarla según ritmo de infusión, como hemos dicho, sea continua o intermitente. En algunos pacientes que de pronto desean resolver asuntos en el día o de pronto recibir a su ser querido, a su nieto, de pronto estar un rato con su mascota, podemos hacer periodos de suspensión controlada, de pronto bolos, y de pronto en la noche retomar la infusión continua para que el paciente logre ya un buen descanso, ¿no? Y llega al punto en que ya de pronto ya tendríamos que transformarla a una infusión continua, una sedación paliativa continua ya conforme progresa la enfermedad. Y es muy importante también tener un equipo cohesionado y de respuesta rápida en las unidades de cuidados paliativos. Aquí a veces el paciente no espera. Aquí el paciente, pongamos el ejemplo, una disnea que empeora, que se torna en reposo, con altas necesidades de oxígeno y que de pronto necesitamos reiniciar o cambiar o ajustar la dosis de la sedación paliativa, del hipnótico, del opioide. Eso decirle, no, espere 48 horas que vaya el médico a su casa y lo valore y mira, a ver, esto la verdad es que no dan tiempo. Los pacientes necesitan una atención inmediata, tener equipos de respuesta preparados para tomar decisiones, pues obviamente consensuadas y acertadas. Para eso tenemos la posibilidad de hacer interconsultas adentro del grupo y que el paciente reciba un tratamiento inmediato, de calidad pero inmediato. Doctor Imaz, el final de vida tiene un proceso. Cuéntenos acerca de ello. La muerte es un proceso biológico normal que ocurre muchas veces por etapas cuando no es súbita y que prepara al paciente, se prepara el propio cuerpo para afrontar ese fin de vida biológico y que pues como humanos también tenemos una connotación o unos significados espirituales, morales, metafísicos incluso. Hay modelos, hay autores que han propuesto modelos. Esta señora Bárbara, pues ella propone estadiajes que son incluso predictivos del fin de vida de los pacientes. Incluso algunos meses con anterioridad ya empezamos a ver cambios fisiológicos del paciente desde el punto de vista de actividad, ritmo intestinal, diuresis, atención, alerta, ganas de comer, etc. Entonces tenemos pues aquí etapas en el cual ocurre el fin de vida biológico de los pacientes. Aquí el paciente pues la tendencia es que él se va aislando poco a poco, va perdiendo interés por las actividades del día a día, en la ingesta de alimentos, se van también evidenciando cambios en el estado de alerta, en su estado cardiovascular incluso. Entonces vemos que conforme progresa este ya final de vida, se pueden predecir de pronto con estas alteraciones que vemos ahí, de pronto ya podemos predecir que el fin ya se encuentra cerca, de pronto en el plazo de 1, 2, 3 semanas, y de pronto ya ir empezando a dialogar. No son fechas obviamente definitivas ni predictoras 100%, pero sí que podemos ir dialogando con el paciente y la familia de que es posible que el fin ya se vaya acercando, entonces nos da tiempo para tomar medidas, para prepararnos. Y ya cuando las horas ya se acortan, ya se acerca el fin, en algunos pacientes incluso hasta vemos incrementos transitorios de la energía para posterior un declive, ya una disminución del funcionamiento de órganos. Por ejemplo, uno muy predictivo es la oliguria o la anuria, menos de 300 mililitros en 24 horas de producción de orina ya es un predictor ya bastante significativo de que es posible que el fin se acerque, ¿no?
También los cambios del estado de conciencia, el delirium, el estupor, pueden irnos ya orientando a que el proceso ya está bastante avanzado. Ya podremos ir dialogando y explicando obviamente a pacientes y familia de este proceso. También hay modelos como el modelo de Ross, en el cual pues se evidencian fases que no siempre siguen ese orden, pueden estar en forma alternante, y en el cual es un proceso en el cual pues hay que acompañar al paciente, a su familia obviamente. Pueden haber etapas de negación, de culpa, de decir por qué yo, qué hice, por qué me merezco esto, hasta la aceptación y la resignación, en el cual pues ya se acepta la patología, y muchas veces hasta los enfermos ven en etapas avanzadas en que la muerte va a ser un alivio al sufrimiento. Y no olvidar el síndrome del cuidador quemado, muy importante porque este es el soporte fundamental del paciente. Si el cuidador pues ya entra en un declive, un agotamiento, ahí va a haber un problema, vamos a tener ya dos enfermos. Entonces hay test, por ejemplo el test de Sarit, en el cual según la puntuación nos puede poner en alerta si el cuidador está agotándose, y ahí entran los roles de ayuda, el soporte, el voluntariado, etc. Y aquí el soporte sanitario es fundamental desde todos los puntos de vista de enfermería, trabajo social, psicología, medicina. Es fundamental un soporte que tenga una cobertura suficiente para cada paciente y su entorno. Y estar siempre aquí de la mano, caminando con estos principios éticos, no hacer daño, el principio de la autonomía, respetar la autonomía del paciente, sus voluntades, no hacer esa obstinación terapéutica en el cual pues todo lo que yo haga además al paciente va a repercutir en su calidad de vida y en su bienestar, va a generar más sufrimiento. También ofertar en forma oportuna todos los manejos los cuales la tecnología o la ciencia nos ponen a la disposición actual. Tener siempre ese sentido de ayuda, de benevolencia. También muy importante las situaciones de nutrición al fin de vida. Esos son temas de mucho debate, en el cual pues llega un punto en que ya la nutrición artificial sobre todo ya no tiene sentido, lo que hace es que puede empeorar el pronóstico y no va a cambiar la situación. Entonces esos son conceptos que día a día tenemos que ir tratándolo con los pacientes y la familia. Doctor, y más, ¿existen medidas específicas que podamos tener en cuenta para atender a los pacientes en el final de sus vidas? Cuéntenos del tema. Y aquí podemos hacer muchas cosas, incluso en el fin de los minutos de la vida del paciente y en el duelo. De pronto reconocer estas alteraciones cognitivas en forma precoz, por ejemplo el delirium, la confusión, brindar un soporte farmacológico y no farmacológico para prevenirlo y tratarlo si ocurren. Tener mucha consideración con esos ojos semiabiertos que ocurren en estas situaciones y pues brindar toda la protección del caso, ¿no? Aquí también es importante detectar esas alteraciones respiratorias, hemodinámicas, cardiovasculares que pueden ocurrir. Por ejemplo, tener disponibles opioides no solo como analgésicos, sino también para aliviar la disnea, por ejemplo. Es muy importante tener siempre un abordaje y un manejo diario de este tipo de síntomas y pues obviamente indicar los fármacos en forma oportuna. Y aquí el organismo se va preparando.
disminuye, como vimos antes, en forma progresiva el ritmo intestinal, el ritmo de producción urinaria hasta llegar a la anuria. Entonces es muy importante de pronto evitar enemas de rutina innecesarios, sobre todo en estos momentos, o sondajes urinarios innecesarios, sobre todo en estos momentos. Entonces, ser muy proporcionales, identificar en qué fase estamos y si en verdad es necesario. Y la movilidad también es algo que impacta al paciente y a la familia. La familia se preocupa de que el paciente cada vez se va quedando más quietecito hasta confinarse en el lecho, y a veces se torna también pues muy molesto para el paciente que lo obliguen a hacer actividades que ya él se está preparando para de pronto el fin de sus días. Entonces identificarlos también muy bien, cambiar sus posturas, proteger la piel, hacer todas esas medidas cuando ya ocurren encamamientos prolongados. Y la nutrición es un tema de intenso debate, muchas veces éticos, morales también, en el cual esa disfagia progresiva, esa hiporexia progresiva, a veces pues no es válido forzar la alimentación, alimentaciones estas artificiales, invasivas, llega al punto en que ya no va a cambiar el pronóstico. Entonces hay que ser muy juiciosos, explicar muy bien, porque a veces la familia entra en sentimientos de culpa, que está dejando morir al paciente de hambre. No, el paciente está muriendo y está perdiendo el apetito por causa de ese proceso. Encuentro muy provechoso todos estos conocimientos. Doctor, y más, para finalizar, díganos sus conclusiones y palabras finales. Para concluir, podríamos decir que el cuidado paliativo es muy importante en el final de vida, este manejo interdisciplinario a través de grupos y redes de apoyo, en el cual tenemos bastante tecnología disponible, farmacológica y no farmacológica, para brindar una atención integral desde todos los puntos de vista al paciente, a su entorno, tanto en estos procesos difíciles y complejos como incluso en el duelo. Y no olvidar esta alternativa terapéutica que es la sedación paliativa cuando el síntoma o los síntomas ya se vuelven refractarios. Y aquí en este punto quisiera agradecer a toda la organización, a la compañera María Espósito y obviamente a la decanatura en cabeza del doctor Vaquero, la doctora Leconte, a la dirección de programa con la doctora Pilar. Muy interesante estos apoyos que brindan para llevar a cabo estos eventos académicos. Gracias a todos por su asistencia, espero que les haya gustado la charla.